Ahora vamos a generar un flujo dentro de Power Automate que nos va a recopilar toda la información de un formulario de Microsoft Forms, adicional con todos sus adjuntos. Si tiene 1, 2, 3 en adjuntos, dependiendo también si tiene 1, 2, 3 preguntas con adjuntos. Toda esa información lo vamos a enviar por correo electrónico, además de que no va a importar el formato del archivo. Acá tenemos tres tipos de formatos, como son los correos con PDFs, con Word, con Excel o cualquier otro tipo de adjunto que se cargue dentro del formulario. Lo primero es tener ya un formulario realizado. En este caso tengo un formulario con 3 preguntas, 2 de ellas que son tipo adjuntos. Como vemos, es un formulario de ticket, básicamente, donde va a indicar un número de ticket. Como segunda pregunta, las evidencias antes de la atención. Y tercera pregunta, las evidencias después de haberse realizado la atención. Como vemos, son 2 preguntas diferentes de tipo archivo, y además de ello, cada archivo o cada pregunta tipo archivo puede cargarse hasta 4 documentos. Es decir, por cada pregunta pueden ver hasta 4 documentos. Ahora vamos dentro de Power Automate. Yo ya creé un flujo, está vacío. Se va a dividir básicamente el flujo en 3 partes. Uno que es obtener el formulario, 2, obtener los adjuntos y 3, enviarlo por correo electrónico. Primer paso que ya tenemos es obtener el formulario o los datos del formulario. En este caso se llama soporte de ticket. Siempre que trabajemos con Microsoft Forms en Power Automate, el primer paso es que detecta básicamente la acción que han respondido a alguna encuesta o algún formulario. Segundo paso es obtener la respuesta por preguntas. En el primero solamente hemos obtenido lo que es el detalle, el resumen básicamente del cuestionario. Como segundo paso tenemos que obtener el detalle. En este caso pongo obtener detalle de las respuestas. Como primer parámetro selecciono nuevamente soporte de ticket y el ID de respuesta es lo que hemos detectado en el primer paso. El ID de la respuesta que se ha detectado como desencadenador. Luego de ello, que ya tenemos ya el detalle de las preguntas, acá lo tenemos ya todo como un objeto, se podría decir, almacenado en ese paso. Lo que tenemos que hacer es recorrer pregunta por pregunta o adjunto por adjunto y luego enviarlo por correo electrónico. En este caso, para poder yo enviarlo por correo electrónico, la estructura que me solicita es básicamente como que un objeto o un array de objetos o un listado de objetos, como lo quieras definir, que tengo que enviar con una estructura. Esa estructura básicamente es un nombre y el contenido, pero en este caso en formato de bytes. Por lo cual voy a declarar una variable, voy a inicializar una variable. En este caso mi variable se va a llamar, como lo voy a enviar por correo, le voy a llamar outlook adjuntos. Va a ser tipo arreglo o array o matriz, ¿no? En este caso va a estar vacío inicialmente. Si queremos lo podemos modificar también aquí. Adjuntos de correo, por ejemplo. Como segundo paso, lo que tengo que realizar es obtener las preguntas tipo adjuntos o tipo archivos, que yo le denominé evidencias. Ahora, aquí un dato importante para poder trabajar de una mejor manera, voy a guardar hasta el momento este flujo, es que voy a tener que definir una estructura para que Power Automate me pueda detectar las propiedades que tiene cada adjunto, como el ID, como el nombre, como la fecha de modificación o alguna otra propiedad que tenga. ¿Ok? A ver, aquí, por ejemplo, lo que voy a realizar es asignar un código de ticket. El código, por ejemplo, no, voy aquí a recopilar información. Voy a abrir entonces la parte de edición, esta sería la parte de respuestas. Aquí voy a ponerle, por ejemplo, ticket 001.
En las evidencias voy a cargar aquí, por ejemplo, algunos adjuntos que pueda tener aquí. Por ejemplo, lo que voy a realizar son adjuntos. Ahí está cargando, lo que son 3 tipos de adjuntos básicamente. En la pregunta 3 también voy a cargar algunos adjuntos. En este caso voy a cargar un Excel, por ejemplo, puedo cargar una PPT, puedo cargar algún archivo que ya tenga. ¿Ok? Como vemos son 2 preguntas totalmente distintas. Podemos tener 3, 4 preguntas tipo adjuntos, tipo archivos. Y sin problema podemos ejecutar el mismo procedimiento. Luego de que ya tengo cargado todas mis evidencias, voy a poner en enviar todas mis respuestas, incluidos los adjuntos. ¿Ok? Ahora aquí lo que voy a realizar es en el flujo, en el historial de ejecuciones, voy a actualizar la página. Aquí ya debería de haber detectado lo que es esa respuesta. Como vemos, se detectó hace 14 segundos. Si yo ingreso al detalle, vemos que están los pasos que realicé. Y algo importante aquí es aquí en el detalle de las respuestas, justamente esta partecita de aquí. Esta partecita de aquí, que en realidad eso aplica para todas las preguntas tipo adjuntos o tipo archivos, es que ya tiene una estructura definida, como podemos ver ahí. Esta es la parte de evidencia después de la atención, y si revisamos evidencia antes de la atención, también tiene lo mismo. Tiene la misma estructura. Es un arreglo de archivos, solamente con propiedades. Ahora, como Microsoft Forms no tiene un repositorio como tal, ¿dónde lo almacena estos archivos? Lo almacena en OneDrive. Y este arreglo de evidencia lo que hace es devolverme el ID, la fecha, la URL, quién fue o cuáles son las propiedades que tiene asociado ese documento. ¿Ok? Una vez copiado esta estructura de datos de las evidencias, lo que voy a hacer es volver a editar. Voy a volver a editar el flujo. Y aquí voy a agregar un nuevo paso. Y el nuevo paso que voy a agregar es en operación de datos. Se llama análisis de archivo JSON. Y aquí en la parte de contenido, lo que voy a enviarles las evidencias antes de la atención, como primer paso. Y en el esquema, si aún no tengo definido el esquema, puedo generar. Genero el esquema a partir de una muestra. ¿Cuál es la muestra? El resultado inicial que en este caso me devolvió Microsoft Forms. Okay. En este caso me detecta, me dice que es un tipo array, es decir, es un listado de adjuntos, que son tipo objetos. Tiene la propiedad nombre, link, ID, tipo. Y algunas propiedades adicionales. En este caso le voy a poner evidencias antes de atención. Y lo mismo voy a realizar para los archivos después de la atención. Operación de datos, análisis de archivo JSON. Genero el esquema, y aquí el parámetro que le voy a enviar es evidencias después de la atención. También le voy a actualizar lo que es el nombre. ¿Ok? Una vez que ya tengo ya estos archivos, en realidad, ya como propiedades que lo detecta Microsoft Power Automate, lo que voy a realizar es recorrer. Como este es un array, es un listado de evidencia, lo que voy a hacer es recorrer uno a uno. Hay dos alternativas.
Uno es poner control, luego aplicar a cada uno, o la otra es ya directamente el paso que vamos a aplicar, que es obtener contenido de OneDrive. En este caso, si yo voy a OneDrive, voy a buscar uno que diga obtener contenido de archivo, y el único parámetro que me va a solicitar es el ID del documento. Ahora, aquí hay dos pasos. Uno, tengo que obtener el ID del documento de evidencias antes de la atención, y en la segunda pregunta, evidencias después de la atención. Si tuviera 3 preguntas tipo archivo, tendría que obtener los contenidos de los 3 documentos de cada pregunta. ¿Ok? Aquí lo que voy a enviarles el ID. Y ahora, justamente es importante estos pasos que dice análisis de datos de JSON. ¿Por qué? Porque ya me obtiene las propiedades que tiene esa estructura, ese arreglo de datos. Aquí, por ejemplo, como en este primer paso voy a hacer las evidencias antes de la atención, voy a buscar aquí el paso que diga evidencias antes de la atención JSON. Y aquí les voy a enviar el ID. Y notamos algo importante. Como este es un arreglo, es un listado, no puedo ejecutarlo una sola vez, sino tengo que ejecutarlo n veces de acuerdo a la cantidad de elementos que tenga. Por eso se pone dentro de un aplicar a cada uno. En este caso lo pueden aplicar a cada uno antes de la atención. De igual manera también, nuevamente OneDrive, obtener contenido de archivo, pero en este caso le voy a mandar el ID, pero el ID en este caso de evidencias después de la atención. ¿Ok? Hasta ya estamos recorriendo toda la información, pero falta algo importante. ¿Qué es lo que falta? Outlook no va a detectar directamente esos recorridos que se está realizando, sino yo tengo que encapsularlo en la variable que creé inicialmente, que se llama adjuntos de correo. Y en cada uno de estos voy a agregar un paso adicional, que es de una variable que se llama anexar a la variable, pero en este caso matriz, porque es una matriz lo que hemos declarado. Selecciono la variable, en este caso se llama Outlook adjunto, y en la parte de valor, algo importante, tengo que enviarle un objeto. Como les mencioné, no solamente es un valor, es un objeto. Y el objeto va a tener dos propiedades, uno que es el name y uno que es el content type, content bytes. ¿Okay? El name, en el name tengo que enviarle el nombre. En este caso, para diferenciar cuáles son los archivos de la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta n, podría ponerle un prefijo. En este caso lo voy a poner sin atención o antes de la atención, también podría ser. Concatenado con el nombre del archivo original. En este caso, el paso se llama evidencias antes de la atención. Tiene una propiedad name, que es el nombre del documento. Y en la parte de bytes, ya no voy a ir en el paso antes de la atención, sino voy a irme donde dice obtener contenido del archivo, que es este paso de aquí. Podría colocarle un nombre diferente, quizás para que esté asociado como contenido del archivo antes de la atención, contenido del archivo después de la atención. Eso ya es un poco más ya de forma que le tenemos que dar al flujo. En los archivos después de la atención también tenemos que realizar el mismo proceso. Variable, anexar a la variable matriz, seleccionamos la variable y podemos copiar en realidad el mismo contenido. Solamente reemplazamos lo que es el nombre. El nombre buscamos donde dice después de la atención, propiedad name. Y en el cuerpo ya no va a ser obtener
contenido del archivo, sino obtener contenido del archivo 2. ¿Por qué 2? Porque es en ese paso donde obtengo el contenido de los archivos después de la atención. Y por último, ya lo que tenemos que realizar es enviar por correo electrónico. En este caso voy a conectarme a Outlook. Y en Outlook voy a buscar el paso que dice enviar correo electrónico. Esto puede ser parametrizado, pero en este caso va a estar en duro. Le voy a enviar a la cuenta admin. El asunto le voy a poner MS Forms adjuntos del módulo de soporte, por ejemplo. En opciones avanzadas vamos aquí en la parte de adjuntos y no lo vamos a enviar con este formato, sino aquí en la parte derecha hay una T, que es cambiar a matriz, y aquí vamos a enviar ya la variable de tipo matriz que hemos construido. Y en el cuerpo podemos ponerle código de ticket, por ejemplo. Y le ponemos el código de ticket, que eso lo hemos obtenido del detalle de la respuesta. ¿Sí? Con ello guardamos, a ver si nos arroja algún error. Bueno, acá no dice 2 errores. Ok, a ver. Validamos a qué se debe esos errores. Acá nos indican qué paso específicamente. Dice escriba un elemento JSON válido en anexar. Ok. Al parecer hay un formato, seguramente me faltó algún carácter, alguna coma, alguna comillas. Sí, aquí me faltó una coma, por ejemplo. Y aquí seguramente lo mismo. Me faltó agregar una coma. Ok. A ver, guardamos nuevamente, a ver si nos arroja algún tipo de error o lo guarda de manera correcta. Ok, nos dice que ya está listo para usarse. Para no responder nuevamente todo el formulario, lo que voy a hacer es reenviar esas mismas respuestas en una segunda ocasión, para que vuelva a ejecutar todo el flujo y todo el proceso. Analizamos si ocurre algún tipo de error o todo se envía de manera correcta. Al parecer se envió todo de manera correcta. Si vamos aquí al correo, vemos que me llegó un nuevo correo. Si reviso ese correo, me aparecen todos los adjuntos. Acá me dice mostrar los 6 adjuntos. Me visualiza todos los adjuntos. Me dice cuáles son los sin atención o antes de la atención también podría indicarse. Y cuáles son con atención. Acá dice todo sin atención porque no modifiqué lo que es el texto. Hay que aplicar a cada uno después la atención. Voy a editarlo. Aquí no actualicé el texto, pero aquí debería decir con atención. Y sería el mismo procedimiento. Ahí podríamos aplicar a 2 preguntas tipo archivo, 3 preguntas, 4 archivos. Y de igual manera también cualquier tipo de formato de archivo, Excel, PDF, Word o cualquier otro tipo de documento que se cargue.